Hola, me llamo Anayach y en este vídeo vamos a ver con ejemplos el cálculo de los ingresos en empresas que realizan servicios como actividad habitual. Dentro del reconocimiento del análisis de contrato de las 5 etapas que hay desde el año 2021, la idea es que en empresas de servicios habrá que analizar en qué momento se presta el servicio que ha contratado el cliente. Y sobre todo, principalmente, veremos que se va a devengar el ingreso a lo largo del tiempo, no en un momento determinado. Y lo más importante es que en compañías que la actividad principal sea realizar un servicio, no pueden figurar en el apartado del activo corriente existencias en curso. El motivo es porque la propia resolución del ICAT de ingresos, en el artículo 8, habla de la imputación por grado de avance y luego también habla de que si hay dificultades en valorar ese grado de avance, sobre todo al inicio del contrato, cuando todavía es difícil a veces medir ese grado de avance, hay que devengar como ingreso el mismo importe de los costes incurridos. Por lo tanto, está defendiendo que una compañía que preste servicios tiene que dar el ingreso a medida que se preste ese servicio, a lo largo del tiempo, y no reconocer existencias en curso. Los indicativos que regula la resolución para ver el cumplimiento a lo largo del tiempo están en el artículo 9. Por ejemplo, en el primer apartado nos van a decir que en estos casos de tipo de contratos, normalmente el cliente va recibiendo de forma simultánea lo que es el servicio, por tanto se está beneficiando del servicio a la vez que el proveedor se lo presta. Por ejemplo, en gestorías, cuando pago una cuota recurrente cada mes, o en servicios de vigilancia, de limpieza, en suministros de agua, luz, pues ahí hay, en definitiva, una prestación del servicio a medida que el cliente lo va consumiendo. De tal forma que si cambia de compañía, lo que ya está prestado no hay que empezar de cero. Aquello no hay que volver a hacerlo. Luego tenemos como segundo apartado lo que tiene que ver con mejorar un activo del cliente. Por ejemplo, si tengo un terreno de propiedad y yo tengo un proyecto de construcción de una sede nueva, contrato a un constructor, tanto el constructor lo que está haciendo al fin y al cabo es ejecutar un proyecto sobre un terreno que yo controlo. Por tanto, soy el promotor, tengo el control y por tanto me está prestando un servicio. Quien dice esto, por ejemplo, también puede ser unas obras de rehabilitar un edificio que yo tengo. Sería otro ejemplo de que se iría cumpliendo, a medida que se haciendo rehabilitación, lo que el contrato que hemos firmado con el constructor o proveedor. También se aplica ese criterio de imputar el ingreso a lo largo del tiempo en los casos en que realmente el proveedor me está haciendo un producto a medida. Por ejemplo, compañías de ingeniería o de informática que están haciendo proyectos a medida para cada cliente. Una línea de automatización de un proceso productivo o unidades complejas, una máquina muy especial que solamente sirve para ese tipo de cliente o un diseño exclusivo de tal tipo de, desde por ejemplo un barco o una máquina exclusiva también, o por ejemplo también en el área de consultoría cuando yo quiero asesoramiento por un tema, por ejemplo, de internacionalizar mis empresas, dónde me conviene ubicarme jurídicamente, etcétera. Pues me están haciendo un proyecto a medida. En estos casos, quien te presta ese servicio lo tiene que ir reconociendo a medida que va avanzando el proyecto. Luego, el concepto del tema de cómo se imputa el devengo del ingreso por grado de avance, el artículo 11 recoge dos formas. Uno es lo que llamaríamos el método de output, es decir, medir de una forma directa lo que ya le hemos entregado al cliente, lo que nos ha contratado, pues unidad ejecutada por precio de venta establecido en el contrato. Otra forma de cálculo sería, en vez de centrarnos en la output, es decir, en lo que ya hemos entregado al cliente del bien o del servicio, nos centramos en el coste de ejecutar, lo que es el método de alguna forma de inputs o de medir recursos utilizados en el proyecto. Es decir, ver hasta la fecha que hemos incorporado de costes respecto al total, tenemos ese grado de avance, ese grado de avance lo imputamos al ingreso de vengado, al margen, como digo siempre, de la corriente monetaria. Ahora veremos con un par de ejemplos
esas dos formas de cálculo. Aquí tengo en primer lugar la imputación que se haría del ingreso midiendo realmente obra ejecutada y entregada al cliente, en definitiva, en relación con el total que me ha contratado de servicio el cliente. Aquí sería una empresa de ingeniería que ha sido contratada por una empresa para automatizar una línea de producción. Se ha firmado un contrato en el que el precio se ha cerrado con el cliente por 800.000 euros y el plazo de ejecución son de 6 meses. El cliente, en la firma del contrato, adelanta 150.000 euros más IVA y luego aquí tenemos el análisis que ha hecho el proveedor para ver qué es lo que se ha comprometido, de qué tiene que ejecutar, qué coste representa para él y cuánto le cobraría al cliente. Ahí tiene una estimación del coste del proyecto y la facturación que tiene cerrada con el cliente. Luego tenemos que el 15 de diciembre certifiqué, es decir, le facturé al cliente de lo que ya le había entregado, todo el hardware industrial que le había entregado, se lo facturé por 200.000 euros. También le he facturado parte del proyecto que tengo subcontratado y horas que he realizado un programa propio y de dirección de proyecto. A este tipo de factura lo que hago es descontar lo que había cobrado de forma anticipada. Y el pago de esa factura tendría lugar a finales de enero del año X1. Aparte de lo que he certificado, también he verificado a final de año horas que están realizadas y no están certificadas del proyecto. Por lo tanto, eso también lo devengaremos porque es observación, lo que decimos, directa de lo que ya llevo realizado, facturado o cobrado o no al cliente. Y también tenemos el cuadro de mando, que eso tiene un par de paneles que hay que entregar al cliente. Uno de ellos ya está confeccionado, por tanto no está entregado y facturado. Como ya está adelantado esa parte ejecutada y el coste, también hay que devengar el ingreso. Luego, al final de la entrega del proyecto, que se cumple el plazo, sería en este caso, pues creo en el mes de marzo, se acaba facturando el resto. Y aquí os cuento que al final ha habido una desviación en los costes, porque en el segundo cuadro de mando me ha costado más caro que el previsto, en vez de 35 me cuesta 100.000. Y este sobrecosto lo repercuto al cliente y también tengo el total de horas que se han invertido en el proyecto a nivel de lo que sea el personal que entre directamente. El resto de previsiones que había, horas de dirección y lo de la subcontrata, no ha habido desviaciones. Aquí lo que os pido es, desde el punto de vista del proveedor del servicio, cómo iría reconociendo el ingreso y qué margen ha obtenido al final. En primer lugar, cuando le adelanta el dinero, lo que hacemos, como me contratan para que realice un servicio, lo pongo como un cobro anticipado del servicio. El 1 de octubre, la 485, ingresos anticipados por 150 con el IVA correspondiente. Luego, lo que decíamos, lo que yo certifique, ¿vale?, al cliente el día 15 o el día 31 de diciembre, igual la fecha, aquí tengo valorado lo que certifico del total del contrato con el cliente, sea unidades de obra, por lo tanto, todo el hardware a precio de venta. Y lo que es la parte subcontratada que está realizada, ¿vale?, del total que estaba previsto con el contrato, que es un 40% al valor de venta, sería este importe. Horas realizadas de mi personal y dirección de obra, al precio que se lo cobra al cliente. Por lo tanto, certifico 450.000 euros, que de los cuales le voy a descontar lo que ya había pagado anticipadamente el cliente. Aquí cierro la cuenta de años anticipados y el cliente en este momento me debe, de la parte que da una, pues son 300.000 euros y el de 300.000 euros son 373.000 euros, que lo cobraría al mes de enero del ejercicio 2000X1. ¿Qué de hacer a más? Medir si hay cosas que están realizadas del proyecto que no están facturadas y que sean de este ejercicio. Pues como yo voy a declarar el margen en función de obra realizada respecto al total del proyecto ejecutada, aquí tengo lo que decía antes, que el panel que todavía no le faltó al cliente y hay horas realizadas en la última quincena que no han sido facturadas, pero que en realidad formarían parte del ingreso de este año, que sería el panel, que el precio de coste, lo tengo por ahí, porque veis también un poco los datos, que os lo veis con más calma en el supuesto, tendríais ahí
que yo os he hecho una estimación. Esto estaba en el enunciado, ahora lo localizo aquí. Teníais que los paneles eran 2, cada uno me costaría a mí 75.000 y al cliente, como he puesto aquí en total, por cada uno está estimado, son del mismo tipo, 90.000. Por lo tanto, aquí la idea que he hecho ha sido que el que ya está confeccionado, aunque no esté facturado, ¿vale? Si ya está en mi almacén o entrego al cliente, da igual, lo computo. Y las realizadas que no están facturadas también las computo como ingreso. Eso va a permitir, tengo los ingresos tanto certificados como devengados y tengo que ver los costes para ver realmente qué margen declaro en este ejercicio. Los costes sería esa relación de ahí. La parte de hardware industrial que entrego al cliente facturado, que me cuesta a mí. El panel que yo de alguna forma al cliente lo cobraría 90, pero me cuesta 75.000. La parte subcontratada, qué coste representa para mí, no al cliente. Horas de personal propio, el coste interno de la hora, no lo que le cobro al cliente, pues yo tengo contabilizado en cuentas de grupo 6 esta cantidad. Por lo tanto, el margen que acabo declarando en este ejercicio, si entre obra certificada, no, más que obra, servicio certificado, y lo que sería el devengado pero no facturado, sería esta cantidad, tengo un beneficio del proyecto imputado este año de 125.800 euros. Que luego en el año que viene cobro lo que era obra certificada, servicio certificado, pues muy bien, bancos contra clientes, lo cobro. ¿Qué más tendríamos? No sé si aquí, no sé si hay una errata. Son 373.000, cuidado. Ahora lo he visto aquí al pasaros el vídeo, que aquí hay una errata. Esto lo cambiaremos, 363.000 euros, que es la cantidad que cobramos. Luego, como termina el proyecto al 30 de marzo, acaba facturando el resto. El resto sería, en realidad, a efectos de IVA, como el precio estaba en 800.000, él había facturado 450, acabaríamos facturando la diferencia más el IVA. Pero una cuestión es qué estoy facturando y otro es qué voy a devengar como ingreso del periodo actual X1. Recordemos que yo había incluido como pendiente de certificar, pero como uso devengado, 115.000 el año anterior. Por lo tanto, la diferencia es, en definitiva, con los ingresos que tenía devengados totales el año pasado, que eso ya estaría incluido al resultado del anterior, pues 800 menos esto sería la parte del ingreso que me imputaría como proveedor del servicio en este ejercicio. Ya digo, al margen de lo que repercuta IVA. Lo cobro y luego para ver realmente en cada ejercicio cuál ha sido el beneficio, yo tengo aquí la parte de vengada de este año, los costes de la parte del proyecto de este año, en el cual he repercutido que el segundo panel a nivel de coste me salía más caro, porque no igual como el primer panel, que me salía al final a 100.000 el segundo, y aquí son las horas que de alguna forma, perdón, la parte de la subcontrata que todavía que del trabajo realizado este año, que es el 70% del coste, y también teníamos las horas que he cuadrado, porque en definitiva, si en total el personal propio ha habido 9.000 horas y había hecho 6.000 el año pasado, 3.000 eran de este año. Y lo que es la dirección de obra, que en total eran creo 1.500 horas, esto es lo que había hecho de dirección de obra el año pasado, pues aquí tendríamos la parte imputable. En definitiva, tenemos beneficio global y tenemos por separado qué es la cantidad que se ha imputado en cada ejercicio. Lo que no puedo hacer aquí es reconocer existencias en curso y vengar todo el margen cuando entrego el proyecto. Totalmente prohibido, ¿vale? A partir de la reforma contable del 2021. Tampoco se hacía, es decir, solamente se puede hacer anteriormente cuando había muchas dificultades en determinar el grado de avance. Aquí tenemos luego otro ejemplo que lo que hago es calcular la imputación del ingreso para el proveedor en función de los costes que lleva realizados el proyecto respecto al total, lo que llamamos el método de inputs. Aquí es una compañía que se dedica a jardinería y la contrata a una empresa para que todo el exterior de una serie de unas bodegas, lo que es el diseño del jardín, replantar árboles, de alguna forma dejar todo el espacio exterior de esas bodegas bueno, con un proyecto que se acuerda a un precio cerrado de 300.000 y yo he hecho mis cálculos
que el coste de llevar a cabo el proyecto me supondría 240.000 euros y me he comprometido a entregarlo en un plazo de 4 meses. Aquí tenemos que el cliente me hace un anticipo de 60.000 euros y el resto me lo paga cuando finalice el proyecto. Desde el lado de la empresa jardinería, tiene que a 31 de diciembre computa qué grado de avance tiene del proyecto. ¿Y cómo lo hace? Midiendo los inputs, es decir, midiendo realmente horas dedicadas al proyecto, árboles entregados, etcétera, es decir, el coste. Y ese coste que lleva ejecutado el proyecto son 60.000 euros y vamos a suponer que el total previsto no ha habido desviaciones, se calculan desviaciones, continúen siendo 240.000 euros. La idea sería la siguiente. En este caso, ¿cómo haría los asientos el proveedor del servicio? Primero, cuando el cliente le anticipa el dinero, como él presta un servicio, lo va a contabilizar, todavía no lo ha prestado, como 4,85, como un cobro anticipado que al ser un servicio va en esta cuenta. Tenemos que lo repercute con IVA porque anticipa el dinero al cliente y lo que tiene es, como tiene imputado a nivel de PIG gastos por importe de 60.000 euros, tiene que ver, aunque no facture nada a final de año, qué parte de los 300.000 debe de vengar como ingreso. Y lo hace midiendo ya digo, costes. Es decir, si hasta IVA 60.000 de un total de 240.000, lleva un grado de avance de un 25%. Pues tiene que devengar obligatoriamente del total acordado con el cliente de ingresos un 25% que equivale a 75.000 euros. Da el ingreso como la prestación de servicios y lo que hace es, como una parte la había cobrado anticipadamente, elimina la parte anticipadamente y luego dice, bueno, como la parte devengada excede la parte cobrada, queda por certificar o por facturar 15.000 euros. El año que viene, aquí tenemos el margen, pues el margen que en definitiva va a obtener en principio 60.000 sobre 300.000 es un 20%. Si os fijáis, lo que devengo este año es exactamente el 20% de lo que sería la parte del total de resultados. El total de resultados son 60.000 euros, por lo tanto, también, y el grado de avance un 25%, pues devengamos en proporción al grado de avance. Cuando entregue el proyecto y finalice, al 31 de marzo, acaba facturando al cliente lo que quedó pendiente de los 300.000 euros. Ya había devengado como ingreso 75, pues doy como ingreso 225 como parte devengada de este año, pero recordemos que lo de facturar, como solamente he anticipadamente 60.000 euros de los 300.000, debo facturar 240.000. Pero aquí estoy cerrando aquella cuenta que incluí el año pasado a 31 de diciembre como pendiente de facturar, que es la parte que imputo el año pasado que facturo este año. No está devengado al año anterior, pero se factura hoy. Y se cobra IVA sobre 240.000 euros. Lo cobro al cliente y simplemente aquí tendríamos resumido, ¿vale?, lo que sería qué parte devengado cada año de ingreso, cuáles son los costos que se relacionan con los ingresos y, en definitiva, en ambos casos, el porcentaje de margen que declaro es de un 20%, que es el que yo había previsto, porque no había desviaciones en los costes al principio. Si ejecuto el precio por 240 y lo cobro por 200.000 euros, quiere decir que 60.000 euros respecto al precio de venta gano un 20%. Pero la idea es, sobre todo esto, no puedo dar todo el margen cuando entrego el proyecto. Es decir, activar existencias en curso en el año X0 y dar el beneficio en el año X1. Queda totalmente prohibido, ya lo era con la norma 14 hasta el 2020, solamente lo permitía cuando se podía medir el grado de avance con fiabilidad, ¿vale?, en casos muy excepcionales, pero aquí sí que es obligatorio, ya digo, siempre ir reconociendo por el avance del proyecto el margen que corresponde a cada ejercicio. También se puede aplicar ese a lo largo del tiempo en servicios recurrentes. Yo aquí he puesto una compañía que se dedica a limpieza, ha recibido la concesión de unos hospitales para hacer todo lo que sería la limpieza de habitaciones y espacios como del hospital, y eso tiene un presupuesto, ¿vale?, de 240.000 euros anuales.
En el contrato se fijó, ya digo, por 4 años, que se facturarían mes a mes, esos 240.000, 20.000 por mes, pero se acordó que el pago de esa factura se haría a los 60 días. Dicho esto, ¿cómo la idea cuál es? Bueno, pues el que presta el servicio va devengando el ingreso a lo largo de los 12 meses y va haciendo mensualmente prestación de servicio contra un IVA repercutido que aquí le puedo poner en definitiva diferido. ¿Por qué? Porque en el tema de servicios recurrentes hay una regla especial para el devengo del IVA. No hay la obligación de ingresarlo hasta que el importe de la factura es exigible. Y como aquí realmente cuando se fijó que yo facturaba mensualmente el servicio, pero el hospital la obligación de pagármelo era a los 60 días, pues yo realmente ese IVA queda pendiente de ingreso. Este tema lo regula Hacienda en lo que llaman ellos operaciones de trato sucesivo en el artículo 75, apartado 7. E incluso que hay compañías que estén en el sí, tienen que informar, hay una clave 15 para indicar esto, que en este tipo de contratos, aunque hay una factura emitida con un IVA, queda pendiente de ingreso ¿por qué? Porque han acordado en este caso que el pago es a 60 días. Cuidado también con otra parte, porque tampoco se lo puede deducir hasta que realmente no lo paga. Como es un hospital y está exento de IVA, pues estaría en prorrata, por lo tanto, sería la parte que estuviera deducible, estando en prorrata, pues lo sería, pero, por ejemplo, la factura de enero sería deducible en el mes de marzo. Pues aquí creo una cuenta puente que mira que sí que está factura de devengado, pero está diferido, y en el momento en que el hospital nos abone, cuando era exigible, pues a 31 de marzo cobro y luego al cobrar he de cambiar la cuenta de IVA diferido a IVA devengado a declarar en este trimestre, ¿vale? O en este mes, ¿vale? Aquí es un poco más que nada también que según es un servicio recurrente, se presta a lo largo del tiempo, pues el devengo del cuento del ingreso a lo largo del tiempo, pero cuidado con el tema de IVA porque va por el sistema o regla especial de servicios de trato sucesivo y por lo tanto recurrente, que tenéis este artículo que de alguna forma no hay que ingresar el IVA, hay que ver en realidad, aunque el servicio esté prestado, lo importante era cuándo era exigible la contraprestación, el precio para ver en qué momento ingresamos el IVA. Espero que estos ejemplos os hayan ayudado a reconocer o a ver de forma más clara, sobre todo lo del grado de avance en la imputación de los servicios. Gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.